Continuando con la exposición, a mí me tocó la parte de organismo responsable de gestión actual por el MIDIS. Es importante entender que a través del MIDIS nosotros podemos actualizar el PGH. ¿Qué es el PGH? Es el Programa General de Hogares. Y este programa lo que hace es clasificar a las personas a través de una ficha socioeconómica, que la vamos a llamar en su sigla CSE, clasificación socioeconómica. Y esto lo que hace es determinar la elegibilidad de las personas, si cumplen o no para programas sociales, como por ejemplo, Juntos, el programa social Pensión 65 o Contigo. Funciones principales del MIDIS. ¿Cuáles son las principales funciones que tiene el MIDIS? Pues una de ellas es supervisar el PGH, es decir, el Padrón General de Hogares, y actualizar los datos socioeconómicos. ¿Para qué? Para que, lógicamente, las personas de bajos recursos puedan acceder a los programas sociales. De esta manera, se tiene informado al MIDIS de cuáles son las personas más vulnerables a las cuales se debe dirigir estos programas sociales. Mecanismos de operación del PGH. La gestión del Padrón General de Hogares incluye recolección de datos, validación rigurosa y actualizaciones periódicas. Además, el MIDIS junto al ULE. ¿Qué es el ULE? El ULE es la Unidad Local de Empadronamiento. La ULE o el ULE es prácticamente una unidad donde tú vas a poder ir a registrar tu ficha socioeconómica. De esa manera se puede actualizar el padrón. Y esto está organizado por las municipalidades locales. Entonces es muy importante ese sistema de mecanismo de operación del PGH. Articulación de las unidades locales de empadronamiento ULE. Pues como nosotros sabemos, el ULE es una unidad local de empadronamiento, es decir, las personas pueden ir a estos lugares para empadronarse. De esa manera puedan determinar su ficha socioeconómica o actualizarla de alguna manera para que puedan participar de diferentes programas sociales. El ULE, con colaboración con el MIDIS, fortalece la conexión entre políticas nacionales y necesidades locales, garantizando una gestión descentralizada eficiente. Responsabilidades de la ULE. Una de ellas es recolectar la información para actualizar el Padrón General de Hogares. También identifica cambios significativos, asegurando que las familias más vulnerables sean las atendidas. Rol estratégico del MIDIS y las ULE. El MIDIS capacita al personal de las ULE en metodologías de recolección de datos y herramientas digitales. Este rol es estratégico porque incluye auditorías periódicas, colaboración intersectorial y supervisión constante. Este modelo asegura una integración efectiva de la información recolectada para planificar políticas públicas basadas en evidencia. Resultados del modelo de gestión actual. Se ha demostrado que los resultados obtenidos por este modelo de gestión son relevantes, son importantes, ya que ha mejorado la identificación de hogares de pobreza extrema. Ha permitido también crear políticas sociales basadas en evidencia y en fortalecimiento de la transparencia. Por lo tanto, se le asigna los beneficios a las personas de escasos recursos. Desafíos actuales del MIDIS. Algunos de los desafíos más comunes que puede encontrar el MIDIS en su actualización con respecto al PGH son, por ejemplo, el desafío de actualizar el padrón y la inclusión de grupos realmente vulnerables, como las comunidades indígenas y personas con discapacidad, ya que estas personas son las que menos suelen acceder a este tipo de empadronamientos. Por lo tanto, son las personas que más necesitan de este tipo de programas sociales. Además, resolver estos problemas es clave para mantener la eficacia y la equidad en la gestión del CISFO.
Metodología del CISFO. ¿Cuál es la metodología que sigue el CISFO para poder clasificar hogares? Pues básicamente tenemos 3 tipos de clasificación: pobres, no pobres y extremadamente pobres. Para poder saber en qué clasificación socioeconómica te encuentras, puedes visitar el portal web Consulta Hogar y ahí podrás encontrar básicamente cuál es tu clasificación socioeconómica, si te has empadronado. Para ello simplemente tendrás que ingresar tus datos y llenar un código CAPTCHA. Clasificación socioeconómica, en sus siglas CSE. Es importante que el peruano se clasifique de acuerdo a los hogares y se clasifican en 3 categorías. La primera es pobre, no pobre y extremadamente pobres, basada en indicadores clave como los ingresos de la persona, condiciones de la vivienda, el acceso a los servicios básicos de agua, luz y saneamiento. Esta clasificación determina la elegibilidad de los programas sociales como Juntos, Pensión 65 y Contigo. Proceso de recolección de datos. El proceso de recolección de datos es muy sencillo. Primero se realiza un empadronamiento domiciliario donde se debe llenar un formulario de ficha socioeconómica única, en sus siglas FSU. Esta ficha va a recuperar algunos datos muy interesantes como los ingresos, composición familiar, cuántos padres, hermanos, tíos tienes, el acceso a los servicios básicos, si es que dispones de agua, electricidad o saneamiento. La información es procesada por el MIDIS y actualizada en el Padrón General de Hogares, garantizando de esa manera su confiabilidad. Procesamiento y validación de datos. El MIDIS actualiza herramientas tecnológicas para validar los datos recolectados. Este proceso incluye la revisión automatizada. Por ejemplo, aquí podemos ver en la consulta Mi Hogar, podemos ver la clasificación socioeconómica. De esa manera podemos saber si es pobre, no pobre o pobre extremo. Importancia de la metodología CISFO. Es importante esta metodología ya que asegura una distribución equitativa de los recursos del Estado, mediante un proceso de recolección de datos de ficha socioeconómica que te va a indicar si perteneces a una categoría social, pobre, no pobre o extremadamente pobre. De esa manera se garantiza que las familias más vulnerables reciban el apoyo necesario mediante los programas sociales.